Muy bien. Vamos a ir a este tema que me parece tan exquisito, tan lindo, que podamos recordarlo o para algunos conocerlo. Y tiene que ver con la muerte de Jesús y sus beneficios eternos. Jesús muere, pero tiene un propósito Dios con que su Hijo muera. No fue un accidente, ni simplemente el resultado de los planes de los enemigos. Es desde la eternidad, de la eternidad, de la eternidad, Dios había planeado que su Hijo fuera a la cruz como la ofrenda por el pecado. Y vamos a leer las Escrituras. Póngase de pie un ratito mientras leemos la palabra. Vamos a leer en el capítulo 53 de Isaías. La teología enmarca el libro del profeta Isaías como un evangelio en el Antiguo Testamento. Sabemos que hay 4 evangelios, ¿verdad? Y los 4 evangelios nos narran toda la vida de Cristo, en su ministerio hasta que Él muere, resucita y asciende al Padre. Y este capítulo 53, como casi todos los de Isaías, siempre están apuntando a la promesa de la venida del Mesías. Y vamos a leer un capítulo que unos 750 años antes que esto se cumpliera, se dice de Jesús, se habla de Él proféticamente. Versículo 1 en adelante dice: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? 53, ¿no? 53:1. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. ¿A quién les parece que esto se parece? Valga la redundancia. ¿Hay algún personaje? Jesús. Todo Jesús. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y mire este versículo: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Le damos un aplauso a Jesús. Él es el Señor y Dios, que al encarnarse tenía el propósito de ir hasta la cruz, morir sufriendo todo lo que aquí está descrito, de una manera cruenta, cruel. Diríamos que el diablo desató toda su furia, y cuando lo ve morir dijo: lo derroté.
Y Jesús le dijo, no, mi muerte venció la muerte, mi muerte te venció a ti. Y la victoria de Cristo es nuestra victoria, hermanos. Padre, te damos gracias por ese amor manifestado a nuestras vidas de una manera tan especial. Nadie más lo hubiera podido haber hecho, solo tú. Amándonos, no te importó que éramos pecadores. Y entregaste a tu único Hijo al sufrimiento, al quebrantamiento, al flagelo, a la tortura de nuestro pecado y nuestra maldad. Gracias por esa ofrenda de tu corazón para nosotros. Y gracias, Jesús, por aceptar desde la eternidad venir para rescatarnos. Tu muerte nos ha dado la vida. Y a ti sea la gloria para siempre, Señor Jesucristo. Espíritu Santo, bendícenos meditando en esta palabra. Amén. Siéntense, hermanos. Todo este capítulo de la Biblia y por supuesto muchos más que hay en el Antiguo Testamento nos hablan proféticamente de Jesús. Desde la misma creación, cuando el hombre falla y se rebela contra el Señor, ya surge una promesa de vida y de salvación. Cuando el pueblo de Israel erige el tabernáculo en el desierto, cada cosa de ese mobiliario, cada elemento de ese tabernáculo hablaba proféticamente de Jesús. Cuando ustedes lean en la Biblia acerca del tabernáculo, encuéntrense con Cristo, porque proféticamente Él está ahí. Y en tantas manifestaciones de Dios, Él hace su presencia. Es maravilloso comprender que con la muerte de Cristo, toda la humanidad caída, tuvo la oportunidad de restaurar su comunión con el Creador. Nosotros hoy disfrutamos de ese beneficio maravilloso de haber sido restaurados a la comunión con Dios, siendo pecadores, sentenciados a una muerte eterna por causa de nuestro pecado, de incredulidad, de desobediencia contra Él. Él decide venir para ser como nosotros y fijar una meta, que era ir a la cruz, a la muerte, en lugar de nosotros. La gloria sea para Cristo. Amén. Los acontecimientos con respecto a Jesús que antecedieron a su muerte van desde el momento en que Él entra a Jerusalén, vitoreado por la gente y llamado el Rey. Y ese recibimiento en Jerusalén no era más que el cumplimiento de otra profecía, que el Rey vendría y entonces lo aclamarían. Las multitudes lo alabarían. Pero también encontramos que Él expulsó del templo a cambistas, a traficantes de animales en señal de su autoridad. Él enseñó que su casa es casa de oración. Pero todo apuntaba a hacer que ya no tuviéramos la imagen de un edificio físico, una estructura física material, sino que a la postre, con el tiempo, nosotros nos íbamos a convertir en su casa, en su morada y en su habitación. En la víspera de su pasión, Jesús celebró la cena pascual. Comió con los discípulos el cordero. Tomó el vino. Y todo tenía que ver con una acción, si ustedes lo recuerdan, por allá en el Éxodo. Cuando Israel fue libre de la esclavitud y empezó a caminar hacia el desierto, aquella noche, cuando el Señor les liberó y los sacó, cada familia de los judíos mató un cordero. Y con la sangre del cordero pintaron los dinteles de sus puertas. Sus puertas quedaron marcadas con esa sangre. Y lo que significaba era que aquella noche, cuando pasara el ángel que iba a exterminar las casas de los judíos, no iban a ser tocadas. Ese cordero y esa sangre ya estaba profetizando
acerca de que un día Jesús sería el Cordero. Así que cuando Él va a la cruz, lo que los judíos pudieron haber comprendido es que ya no iban a haber más sacrificios de animales, sino que ahora se iba a llevar a cabo un sacrificio para siempre, no iba a repetirse, que era Jesús muriendo en la cruz para darnos vida eterna. Luego Él fue con sus discípulos al Getsemaní, ¿lo recuerdan? Y Él entra a aquel lugar, que si buscamos una descripción del lugar, es algo así como llegar a un sitio donde está el molino de piedras con los que se machacaba la aceituna y se extraía el aceite. Es ahí donde Él va a orar. Es ahí donde Él se da cuenta que unas horas más tarde eso era lo que lo esperaba. Su cuerpo iba a ser tratado hasta morir. Pero allí ora, ¿no es cierto? Y le dice al Padre, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Sentía el peso, el rigor de una muerte cruenta. Pero ¿sabe qué era lo que más sentía Jesús? Voy a decirle algo que el Señor puso en mi corazón. No era la tortura de los viles criminales o los verdugos que lo azotaron y lo llevaron y lo clavaron. ¿Sabe qué era lo que producía en Jesús esa tristeza y esa angustia que decía que sufría con angustia hasta la muerte? Que su Padre lo abandonaría en la cruz. ¿Se acuerdan de una de sus palabras? Padre, ¿por qué me has abandonado? Y la respuesta era que sobre Él estaba todo el peso del pecado. Todo pecado de la humanidad ya estaba sobre Él. En esa cruz, como el cordero sobre el cual fue puesto toda la iniquidad del pueblo. Y como el Padre no tenía comunión con el pecado, su Hijo entonces debía ser abandonado. Jesús sentía que iba a estar sin su Padre. Hasta ahí el Padre caminó con Él. Y cuando el Padre ve a su Hijo con la carga del pecado de todos, lo abandona porque no hay comunión. No sé si puedo hacerme entender, pero es que lo que cargó sobre Él lo separó del Padre, para luego tomarlo todo y volver a su gloria, pero con nosotros que hemos creído. Démosle un aplauso a Jesús. Esa es su victoria, y esa es su grandeza, y es su gloria. Y quiero que leamos un versículo, hermanos, o unos textos por allá en Filipenses. Una de las cartas lindas del apóstol Pablo. La carta del gozo. Vamos a ir al capítulo 2. Usted va a oír cosas que sabe, pero yo sé que las cosas que sabemos a veces las olvidamos. No le damos la connotación que ellas tienen o requieren para comprenderlas y no olvidarlas. Pero a la iglesia no se le puede olvidar que vive porque Cristo murió y vive. Amén. A la iglesia no se le puede olvidar que lo que disfrutamos de la vida eterna en Dios nos lo regaló Jesús como resultado de su muerte. Aleluya. Pero mire este capítulo 2 de la carta a los Filipenses. Dice, por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, dice Pablo, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores. Mire hasta dónde nos quiere llevar con esta disertación. Viene hablando de la humildad, de la importancia de comprender al otro y declararlo superior a nosotros mismos. ¿Alguien está dispuesto a eso? Nos cuesta. Pero es que nos va a llevar a Jesús, que fue lo que Él hizo. Dice, estimando a cada uno, a los demás como superiores a Él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros.
Verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir? Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Oh Jesús, gracias. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo hace énfasis en qué clase de muerte tuvo? ¿Sabe que para los judíos morir en una cruz era la forma de muerte para el reo irrecuperable, para el ser más despreciable que podía existir? Esa era la condena mayor. No solo morir. Algunos preferían morir hasta en las fauces de los leones. Y no en una cruz. Porque eso marcaría su vida al morir, pero también a sus generaciones bajo una maldición. Porque se decía, maldito aquel que muere colgado en un madero. Por eso Pablo hace un énfasis. Dice, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y dice, ¿y muerte? De cruz. Es una cosa que hay que tenerla clara. Verso 9. Por lo cual Dios, después que Él muere, paga el precio y lleva todos nuestros pecados y satisface la justicia de Dios, que decía la paga del pecado es muerte. Y Jesús satisface esa justicia, esa ley. Y ya el Padre dice, con mi Hijo muerto, ya cualquiera que crea será salvo y tiene vida eterna. Qué lindo esto. Entonces dice, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo. ¿Qué es sumo? ¿Habrá algo superior a eso? Es la altura mayor, como la misma presencia de la gloria del Padre. Aquella gloria que Él dejó cuando vino para salvarnos. Dice, le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Les motivo y les invito a que vuelvan a leer esto en su casa. Porque aquí encontramos, mis hermanos, la descripción de la muerte de Jesús, pero también habla de su victoria. Habla de la vida que Él nos legó, nos dio por causa de su muerte. Pero ¿sabe de qué habla? De la exaltación que luego el Padre le da. Uno de los versículos que leímos en Isaías dice, verá linaje y quedará satisfecho. Cuando Él sufrió, nosotros somos el resultado de su muerte, hablando de ser salvos. Y al vernos Jesús, cuando Él ve cada persona que viene para arrepentirse y consagrar su vida a Él, Jesús queda satisfecho. Porque dice, valió la pena haber muerto por Rosa, por Miguel, por Antonio, por Uriel, por José, por Pacho, yo qué sé, por todos. Por usted y por mí. ¿Podemos decirle al Señor gracias? Cierre sus ojos y le da gracias. Dígale gracias, Jesús, por haber aceptado morir. Tomaste mi condición. Bajaste muy profundo por causa mía. Y por mi pecado el Padre te abandonó. Pero fuiste exaltado hasta lo sumo y estás sentado a la diestra del Padre. Y tú eres el Señor de señores y el Rey de reyes. Aleluya. Quiero que veamos algo. ¿Cuáles son esos beneficios eternos que nos trae la muerte de Él? Número 1. Hemos sido salvos. ¿De qué? Piense por un momento. ¿De qué fuimos salvados? Ya habíamos sido condenados por causa de nuestro pecado. Juan 3,
16, 17 y 18 dice que por cuanto no creímos, ya fuimos condenados. Entonces, cuando Él muere y yo creo a Él, Él me salva de esa condenación. Él me salva de la muerte eterna. Porque morir eternamente no es solo morir físicamente. Es pasar la eternidad en el infierno, lejos de Dios y de toda posibilidad de salvación. Ya no hay oportunidad. Pero Él tuvo misericordia de usted y de mí. Y por su muerte, y por haber creído a Él, Él nos dio la herencia de la vida eterna. Si la paga del pecado es la muerte, según Romanos 6:23, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué hemos recibido nosotros? Nada que hubiéramos merecido. Por su gracia, su misericordia, hemos sido salvados. Y tenga claro eso. Cuando usted le hable de Cristo a una persona, usted le dice, crea a Jesús para que sea salvada. Y él le va a decir, ¿salvada de qué? Sí, ¿verdad? Es muy fácil decir salvación. Pero yo encuentro en la Biblia que fui salvo de esa condenación. Fui salvo del infierno eterno. Fui salvo de la muerte eterna. Bendito sea el Señor. Número 2. Su muerte trajo para mí reconciliación con Dios. El término reconciliación habla del acontecimiento, de lo que ocurre cuando alguien que ha ofendido a alguien viene para decir, yo te fallé. Y la persona herida me dice, te perdono. Ese proceso y la restauración de esa relación se llama reconciliación. Eso le ocurre a los matrimonios, nos ocurre cuando hacemos o decimos cosas que no convienen y afectamos al otro. Y el otro dice, ya no duermo contigo. O dice, te quedas ahí que yo me voy al otro cuarto. Pero si somos humildes y reconocemos que hemos fallado, entonces pedimos perdón o perdonamos y volvemos a estar juntos. Eso se llama reconciliación. Lo que ocurre entre amigos cuando son separados, entre padres e hijos. Pero aquí, mi hermano, no estamos reconciliándonos con cualquier persona. Jesús nos reconcilió con Dios, con el Padre eterno. ¿Por qué? Miremos Colosenses, la carta de Pablo a los Colosenses, el capítulo 1, versículos 21 y 22. Colosenses, capítulo 1, 21 y 22. Dice, y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos, subrayen la palabra enemigos. Y vosotros que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Es decir, volvimos a tener amistad con Dios, porque nuestro amor por el mundo y sus placeres, nuestro amor por el pecado, nos había separado de Dios, nos había enemistado. Se levantó una barrera que nos separó de Él. La muerte de Jesús hizo posible que yo me reconciliara con Dios. ¿Se alegran de eso? Ya no soy enemigo de Dios. Santiago dice que aquel que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y eso fue lo que hizo Jesús, vino y nos reconcilió, nos trajo al Padre. ¿Y sabe qué le dice Jesús al Padre? Padre, aquí te traigo a Miguel. Merece ser condenado y freído allá, para siempre. Pero yo morí por él. Y te lo traigo, Padre, para que tú te reconcilies con él. Tú lo aceptes nuevamente. Queridos, hoy estamos disfrutando una relación con Dios nuestro Padre. Y esa paternidad es exclusiva. Yo no la comparo ni con la paternidad de mi papá conmigo, o la mía con mis hijos.
La paternidad de Dios es exclusiva, es única, es misericordiosa, es bondadosa, es amorosa, pero también es justa. Y esa paternidad la tenemos que disfrutar. Yo he hablado de la paternidad de Dios tantas veces y me he encontrado con algunos, hasta niños, que me dicen, si Dios es padre como mi papá es padre, no quiero a Dios. Porque hay papás que nunca han ejercido una paternidad correcta, justa. Son progenitores, pueden llevar comida a la casa, pero no hay un calor de padre o de madre. No tienen la bendición de estar cubiertos por el amor y la bondad de un hombre que es su papá. Entonces hay que explicarle al niño que Dios no es como su papá. Que la paternidad de Dios está sobre toda paternidad. Es exclusiva, es única y nos beneficia todo el tiempo. Démosle un aplauso al Señor por eso. Él nos reconcilió con el Padre. Número 3. Nos dio un lugar en su morada eterna. Yo quiero que usted esté seguro, escúcheme lo que le voy a decir y no me voy a poner tétrico. Pero si usted muriera esta noche, usted tiene que estar seguro a dónde va. ¿Me escucho? No se preocupe, seguramente no va a pasar. Pero si muriéramos, usted ya sabe a dónde va. Usted ya sabe quién le espera y qué lugar le espera. El cristiano tiene que estar seguro de eso. Porque si usted todavía dice, por allá al limbo y pagaré algunas culpas y ya. No, ningún limbo, ningún lugar intermedio, ningún purgatorio. Mira, es tan crudo como esto. O usted se va al infierno, o usted se va a la gloria de Dios. Punto. No tiene que pasar 3 meses en un lugar hasta que purgue, hasta que pague. No, aquí ya pagaron por usted. Aquí ya pagaron por mí. Jesús pagó con su muerte. Y si yo recibo a Jesús en mi corazón y le doy mi vida a Él y vivo para su gloria y su honra, yo ya definí mi futuro. Y no solo sobre esta tierra, sino cuando yo muera físicamente, yo ya sé a dónde voy. Yo quiero que usted esté seguro de eso. Amén. Viva cada día y cada noche como si fuera el último, dándole gracias a Dios por ese día, por esa noche, por lo que venga. Pero cuando despertemos en la eternidad, allá con Él, vamos a disfrutar de su gloria eterna. Mire cómo dice Jesús. Juan capítulo 14, versículos 1 al 3. Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos 1 al 3. Dice Jesús a los discípulos, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, los exhorta, le dice, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Es algo como si él estuviera diciendo, tengo una mansión muy grande, muy grande, muy grande, y hay un cuarto. Déjenmelo describir de esa manera. Y en esa mansión hay un cuarto para cada uno. Sé que no estoy pecando al hacer esta descripción, tranquilo. Pero es que él dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Note bien. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Es decir, no les estoy mintiendo. Les estoy diciendo la verdad. Si eso no existiera, yo también se lo hubiera dicho. Entonces dice el Señor, voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Cuándo dijo eso Él? Al estar acá. Un tiempo antes de partir para estar con el Padre. Dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, escuche, que esta es la esperanza suya y mía. Vendré otra vez. ¿Cuántos le esperan? Vendré otra vez, ya sea que muramos para estar con Él o Él venga por la iglesia y seamos levantados todos para estar con el Señor. Porque si lo esperan así, yo lo espero así.
Dice, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Es como si el Señor estuviera diciendo, cuánto anhelo ese momento en que vosotros estéis conmigo. Literalmente. Yo no sé si usted está, yo estoy viviendo esto, yo me emociono cuando hablo de estas cosas, porque es que esa es la seguridad de mi vida. Es la seguridad de mi corazón. Dice, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ya tenemos asegurado con quién vamos a estar y dónde vamos a estar. ¿Cuántos se alegran de eso? Más le vale que se alegren. Más le vale que esté seguro. Porque de esa seguridad depende su caminar con Él. Y su esperanza. Mi esperanza no es que Él venga por mí. Mi esperanza es que Él es mi esperanza. Él, no un acontecimiento. Él es mi esperanza viva. Que eso lo cambia todo. Entonces, hermanos, ya tenemos un lugar preparado. Ya tenemos a alguien que nos espera. Qué lindo será aquel momento cuando entremos a su presencia y ya no será una figura, ya será cara a cara. La canción dice, cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Allá le veremos, allá estaremos con Él. Yo me he atrevido a decirle en mi oración, Señor, me gustaría llegar tan rápido y darte un abrazo. Y poder ver en tus manos esos huecos, en tu costado, aquella herida de esa lanza. Porque eso está ahí. Apocalipsis lo presenta así. El verbo de Dios con su sangre manchando. Como que eso permanece ahí como testimonio. No que esté enfermo. No, Jesús está bien, tranquilo. Ni está agonizando, ni tiene una enfermedad. Pero quiero decir, hay unas señales tan vívidas, tan reales, que las vamos a ver. Lo invito a que espere ese momento. ¿Amén? Y que le comparta a otros. Cualquier zángano del mundo puede venir a decirle a usted, ¿y cuál es su esperanza? Y tanto tiempo como un fanático y que cree y no cree y vive y danza y lee la Biblia y se convierte. ¿Y si no hay cielo? Alguien me dijo una vez eso. Le dije, pues si no hay cielo no me importa, vivir la tierra de la mejor manera. Pero yo sé que sí hay un cielo. Y sé que está la gloria de Dios esperándome. Y sé que Jesús me espera para pasar la eternidad conmigo. Dele un aplauso al Señor. Bendígalo. Esa es mi esperanza. El que muere antes del rapto, muere en la esperanza de que será redimido, restaurado y levantado para su gloria. Eso dice la Escritura. Número 4. Jesús, por su muerte, nos hizo hijos de Dios. Nos hizo herederos del Padre y coherederos con Él. Tenemos una herencia eterna. Él la ha compartido con nosotros. Mire cómo lo describe Pablo. Romanos 8, 16 y 17. Por eso me gusta la palabra de Dios. Porque me asegura lo que yo creo. Y mi fe se hace sólida cuando la leo. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. ¿Qué dice Romanos 8, 16 y 17? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de esta gloriosa verdad. ¿Cuál? Somos hijos de Dios. ¿Cuántos pueden decirlo con seguridad? Soy hijo de Dios, dígalo. Dígalo otra vez. Y ahora mire a la persona que está al lado y dígale, somos hijos de Dios. Sí, con cuidado, dígale que sí. Escúcheme. Dice, y si hijos, ¿me escucha? Escúcheme. Y si hijos, también herederos. ¿Quiénes heredan su fortuna? ¿O sus deudas?
No, pero seamos positivos. ¿Quién hereda su fortuna? ¿Quién hereda lo que usted amasó, poco o mucho? Sus hijos. Los hijos legalmente son los herederos. Y aquí esto ya se volvió legal, porque la muerte de Jesús convirtió esto en legal. Él satisfizo plenamente la justicia de Dios con su muerte para luego hacer de mí un hijo de Dios y un heredero del Padre, del mismo Padre de Él. Y me gusta la palabra que dice coheredero. Dice, no dice te doy todo lo mío, dice te comparto lo mío. ¿Y qué será de qué soy yo coheredero? A ver, piense por un momento. ¿De qué es usted coheredera con Jesús? Es una riqueza eterna. La gracia, la salvación, la salud, la paz, el Espíritu Santo es un regalo de Dios. Dice que Él es las arras de nuestra herencia, dice Pablo a los Efesios. Él nos fue dado como ese adelanto glorioso, asegurándonos de que al morir o cuando Él venga, yo ya voy a poseer eternamente. Ya soy heredero, ¿verdad? Ya la Escritura dice que ahí está declarado Miguel Arias como hijo heredero del Padre, coheredero con Jesús. Manoli, ahí está tu nombre. Queridos, ahí están sus nombres, en el libro de la vida. Y eso indica que usted y yo ya somos herederos. Dice, y coherederos con Cristo. Pero aquí hay una condición. Dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es decir, sí, Señor, tenemos la herencia. Pero nos está diciendo que en algún momento vamos a sufrir por Él. Si Él ve necesario reafirmar nuestra fe y pasarnos por un horno, lo va a hacer. Si no, no se preocupe. El único horno que usted sabrá es el que tiene en su casa. Pero no habrá ningún horno de prueba porque yo lo esté predicando. La Biblia dice dice Pedro en su primera carta, si es necesario tendréis que pasar por diversas pruebas. A mí me gusta esa frase. Si es necesario. ¿Y quién es el que sabe si es necesario? Dios, no yo. A mí alguna vez, aquella persona que me ayudó para iniciar el ministerio me dijo, yo he sufrido mucho en el ministerio y te voy a hacer que pague igual. Así me dijo. Si yo sufrí, vas a sufrir. Y yo le dije, en el nombre de Jesús, esta maldición la quito de mí. No podía entender eso. Y luego, al leer la Biblia, entendí que si es necesario, pasaremos por prueba. Si Dios ve que no es necesario, no hay problema. Pero si es necesario, tampoco hay problema. Tranquilo que solo no va a estar. Amén. Y que va a haber una bendición tan linda porque Pedro en su primera carta, en el capítulo 5, dice que posterior a la prueba, Dios quiere sacar de nosotros personas afirmadas, perfeccionadas, establecidas y fortalecidas. Capítulo 5, versos 10 y 11. Y dice, y a Él sea la gloria por siempre. Demos otro aplauso al Señor por eso. Así que es probable que aún siendo hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos con Cristo, tengamos que sufrir en algún momento. Pero el propósito de la prueba, de la tribulación, no es destruirnos, es perfeccionarnos y vivir mejor para el Señor. 5. Otro beneficio glorioso de la muerte de Cristo es la libertad que disfrutamos hoy de la esclavitud del pecado. Fuimos esclavos. Nosotros pecábamos no simplemente porque deseáramos pecar, es que había una esclavitud en nosotros. No podíamos ser libres de esa esclavitud. Así quisiéramos no pecar, pecábamos. Hoy ya puedo decidir en el nombre de Jesús no hacerlo. ¿Me hago entender? Usted ya tiene esa facultad dada por el Espíritu Santo, esa fortaleza divina, para poderle decir al pecado, no, yo no soy tu esclavo ya. Aunque me propongas y aunque me tientes,
por aquí que es más rápido. Y yo huyo. Y es preferible que digan, allá va un cobarde, mira cómo corre, que decir, aquí murió uno que se creyó valiente y lo mató el pecado. Entonces, Él nos hizo libres de toda esclavitud. Mire cómo lo expresa el Señor Jesús. Juan 8, 34 al 36. Juan 8, 34 al 36. Creo que aquí vamos a cenar y todo y a dormir, así que tranquilos. No se asuste. Dice 8:34 de Juan. Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, ¿qué es? Esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. No es dueño de nada. Luego dice, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo, con mayúscula, hablando de Jesús, os libertare, seréis verdaderamente libres. Y a Jesús el Señor nos ha hecho libres. Raúl, ya no eres esclavo del pecado. Cuando seas tentado, tú puedes decidir con el poder del Espíritu Santo huir de toda tentación. Porque ya no soy esclavo. Cuando yo era esclavo, me caía y me iba a levantar y volví y me caía. Porque no podía ser libre en mis fuerzas. Ni con el Ave María, ni con el Padre Nuestro yo podía ser libre. Pero Jesús me hizo libre. Él rompió esas cadenas. Él destruyó ese yugo que pesaba sobre mí y que me ataba al pecado. Jesús lo pudrió con su unción y su poder y me hizo libre. 6. Resultado de su muerte es que Él me hizo libre de Satanás. Satanás era el señor de mi vida. Él se adjudicó una potestad sobre mí porque así también yo lo quise, lo decidí. Y yo pecaba y yo caía en la tentación, estoy generalizando, y una y otra vez porque había un señor sobre nosotros. Había uno que gobernaba la mente, el corazón y que usaba nuestra carne para dañarnos y nuestras pasiones. Pero el Señor nos hizo libres del diablo. Quitó toda potestad de Satanás que pesaba sobre nosotros y nos hizo libres para su gloria y honra. Mire cómo lo dice Pablo, Hechos 26, 18. Hechos 26, 18. Él está contando al rey Agripa su testimonio, Pablo. Y él está diciendo cómo Jesús lo apartó para. Y mire, dice, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Pablo está diciendo que cuando el Señor lo salvó, le comisionó para que los que lo oyeran fueran libres de la potestad de las tinieblas y de Satanás. Y aquel día cuando el Evangelio vino a nuestra vida, esas cadenas que nos ataban al diablo, esa potestad que pesaba sobre nosotros de parte del diablo, fue deshecha totalmente. Y usted tiene que estar seguro. El diablo no es que lo agarre y lo suelte, lo agarre y lo suelte. Como alguien me decía el otro día, pastor, es que como que me tiene y me suelta, me tiene y me... Le digo, ¿pero quién? Digo, pues el diablo. Le digo, no, ya. O usted no se ha convertido. Porque si se convirtió, él no tiene ninguna potestad sobre usted. Usted ya puede determinar en el nombre de Jesús que no va a hacer ciertas cosas. Porque ya no es un esclavo. Ya no depende de él, de su orden, de su manipulación, de sus cadenas. Jesús rompió esas cadenas y nos hizo libres. Colosenses 1:13. ¿Qué dice Colosenses 1:13? Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Nos ha librado de la potestad, de la influencia, de la manipulación, del yugo de Satanás, de sus tinieblas, de su maldad, y Dios eterno nos trajo al reino de su Hijo
amado. Gloria a Dios. 7. Otro resultado de esa muerte de Cristo es una vida nueva, una vida abundante en el Señor. Segunda carta a los Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántos pueden confesar eso? Somos en Jesús nuevas criaturas. Pero mire lo que dice más la Escritura. Juan 10:10. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. No solamente me dio una vida nueva, sino que lo que yo tengo hoy es en abundancia. Nunca me imaginé que yo pudiera tener tanto y en abundancia. Algo que sí vale la pena, algo que me engrandece, algo que me hace completamente un ser libre, dichoso, felizmente cristiano. Porque, queridos, les hago una pregunta, ¿ustedes son felizmente cristianos? ¿Cómo es ese amén? ¿Con seguridad? ¿O todavía ustedes están pensando, ay, es que estoy añorando algunas cositas que yo hacía? No, ya no hay por qué añorar nada. El otro día alguien me decía, pastor, ¿no se acuerda de esa frase que dice que todo tiempo pasado fue mejor? Para mí no. Para mí el presente y el mañana siempre será mejor en Cristo. Esa es la abundancia de su gracia, de su bondad, de su misericordia, de su paternidad sobre mí, de su justicia para bendecirme. 8. ¿Sabía usted que la muerte de Cristo trajo salud para nuestros cuerpos? Yo creo que Jesús sigue siendo nuestro sanador. Y creo que Él puede. Diga, Él puede. Él puede sanar. Él puede liberar de los lazos del diablo, de posesiones diabólicas, de influencias satánicas, de filosofías y razonamientos diabólicos, huecos. El Señor puede hacernos libres. Y lo ha hecho. Él puede traer sanidad integral para nuestra vida. El apóstol Juan, escribiéndole a uno de sus discípulos amados, escribiendo una de sus cartas, dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Pero luego le dice, así como prospera tu alma. Esa es una salud integral, completa, para todo el ser. Hechos 3, 6 al 8. Vamos a leer un poquito de la experiencia de Pedro y Juan cuando iban al templo y oran por aquel cojo. Hechos 3, 6 al 8 dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Qué sucedió? Y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se afirmaron los pies y tobillos y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. ¡Qué milagro! Increíble. Todas las cosas tan lindas que Dios puede. ¿Usted puede venir aquí enfermo e irse a su casa totalmente sanado? ¿Ah? ¿Usted puede venir a este lugar tan angustiado, tan triste, tan deprimido, tan cargado, ansioso? Que dice, me muero, me muero, me muero. Y el Señor puede enviarlo a su casa completamente libre. ¿Cuánta gente, mis hermanos, que han sido esclavos del ocultismo, de la brujería, de la hechicería, por más que sea la sociedad moderna, practica el campo del ocultismo en una u otra forma? Y esa gente viene al evangelio cargada de demonios. Yo lo digo por experiencia. Y llegan que no pueden dormir, que oyen ruidos en su casa, gente que camina y están viviendo solos. Hemos tenido experiencias que ven hasta las papas saltar en la cocina. Y ellos dicen, me aterra, de verdad. Son experiencias que la gente ha vivido. Y son las experiencias
que la gente tiene por consultar esos campos de ocultismo. Invocan espíritus de muertos, van para que les digan la suerte. Hay una modalidad diversa y los encantan y los subyugan y lo practican. Los demonios hacen lugar en sus corazones. Pero quiero decirles, hemos visto la gloria del Señor sanando esas almas, liberando de esas opresiones diabólicas, porque el Señor todo lo puede. Él sigue sanando y sigue liberando. 9. Y usted dice, ¿cuándo va a terminar? Me queda una. 9. ¿Sabe qué otro resultado hay de la muerte de Jesús que nos beneficia de una manera tan linda? Podemos ser bautizados y llenos con el Espíritu Santo. Esto sí que no lo encontramos en ninguna parte. Usted me podrá decir, yo con una aspirina quito un dolor de cabeza. Pero el Espíritu Santo no lo encontramos en ninguna farmacia. Él es la promesa del Padre. Y por Él Jesús rogó al Padre. Y Él vino y vive en nosotros. Y podemos ser bautizados por Él para que cumplamos los propósitos cabalmente de Dios. Pero también podemos ser llenos una y otra vez, como Pablo dice, para que podamos vivir la vida cristiana agradable al Señor. Una vida de completa satisfacción. Hechos 1:8, versículo que ustedes han leído muchas veces. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Pablo a los Efesios dice que cuando creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y Pablo insiste en decirnos, sean llenos del Espíritu Santo. No se embriaguen con vino, en lo cual hay desorden. Más bien sean llenos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo hace una tarea maravillosa en nosotros y a través de nosotros. Se lo explico brevemente. El Espíritu Santo viene a nosotros para glorificar a Cristo, para hacernos saber de Él. Fue lo que dijo Jesús. Pero también viene para darnos poder en la tarea de lo cual hablamos esta mañana, de la Gran Comisión. Al ir y proclamar la gloria de Dios, anunciar el Evangelio, Él nos va a acompañar para que ocurran los milagros, las señales, y para que la gente sea convencida de su pecado y vengan a Cristo. Pero escúcheme, también el Espíritu Santo que vive en nosotros nos consuela. ¿Cuántas veces usted ha sufrido? Sus lágrimas han rodado y no ha habido quien lo escuche. Y así usted hable con alguien, pero no le satisface porque no sale nada de esa otra persona que lo consuele. Usted está en una amargura tremenda y viene y se encuentra con otro amargado. Y le dice, pues lloremos los dos. Y se cuentan sus amarguras y sus dolores y nadie restaura a nadie. Y yo le digo a la gente, antes que busque el consuelo de una persona, enciérrese en su cuarto. Póstrese de rodillas, llore delante del Señor y diga, Espíritu Santo, tú que vives en mí, consuélame. Ven, alienta mi corazón, sana mis heridas, ayúdame a entender qué debo hacer. Mira, es un recurso gloriosamente divino, que no lo tiene el mundo, lo tenemos nosotros. Mire, la gente en su desesperación, en su angustia, en sus tribulaciones, mueren todos los días, se suicidan. Niños, y uno dice, ¿por qué un niño se suicida? ¿Qué problemas tiene? Pues hay argumentos diabólicos para asesinar a la gente. Abandonan los hogares, dejan a su cónyuge, porque están siendo afectados por amantes y por cuestiones diabólicas que les hacen. Y la gente dice, no tengo consuelo, no tengo paz. Pero cuando se viene a Jesús, se es lleno del Espíritu Santo. Y cuando se es lleno del Espíritu Santo, Él cumple su tarea gloriosa de consolarnos, de animarnos, de restaurarnos, de renovar nuestras fuerzas, queridos. Por eso, mi hermano, llénese del Espíritu Santo todos los días de su vida. Despierte cada mañana diciendo, Señor, lléname hoy de tu Santo Espíritu. Que Él
cubra plenamente mi vida, que Él satisfaga completamente mi ser, porque sé que Él me va a sostener 24 horas, con todo lo que no sé qué me espera en un día, pero el Señor va a estar ahí. Y si lloramos, hay alguien que seca nuestras lágrimas y dice, no te preocupes, estoy contigo, te voy a levantar, te voy a restaurar. Y por último, sabe que un beneficio lindo es que ahora pertenecemos a la iglesia. Su muerte nos adhirió a la iglesia. Su muerte nos trajo a una familia. Su muerte hizo posible que usted y yo nos conociéramos y disfrutáramos de una comunión especial. ¿Qué le parece, hermano, que nunca nos habíamos visto, por ejemplo? Y al mirarnos y saber que Dios es nuestro Dios, ya encontramos todo lo que nos puede unir. Yo miraba a las hermanas ahí charlar y dice, hay razones para estar felices. Es que son hijas de Dios, tienen el mismo lenguaje. Aunque seamos de nacionalidades diferentes, pero ¿qué es lo que nos une? No es ni el idioma. A decir, no, España es muy linda y hablamos el mismo. Y a veces ni nos comprendemos. No se trata del idioma. Se trata de Cristo. Se trata de que Él murió, me restauró y me dio una familia. ¿Sabe que he encontrado, hermanos, que para muchas, Colombia está viviendo un fenómeno tremendo que tiene que ver con la migración de nuestros hermanos venezolanos que han sufrido tanto en su país? Y ellos llegan y rápido, la mayoría de ellos conocen del Evangelio y buscan el refugio de la iglesia. Nosotros tenemos varias familias en la iglesia y ellos llegan al culto felices, encontraron brazos abiertos que los abrazaran, que les dijeran, no importa tu pasaporte que diga Venezuela y el mío diga Colombia, aquí nos une Jesús y su muerte nos trajo la comunión, las relaciones bonitas, las relaciones estrechas. Y yo les digo, no es el idioma, no es la cultura, es Jesús. Y queridos, estamos donde el Señor quiso que estuviéramos. Estamos en su iglesia. Disfrute, y le repito lo que dije ayer, disfrute congregarse. Si usted puede manejar su tiempo y usted no se quede en casa. Ya porque su trabajo no se lo permite es otra cosa. Pero si usted puede ubicar todo esto en el tiempo que usted puede manejar, congréguese. ¿Me escuchó? Mire a la persona que tiene al lado y dígale, congréguese. Dígalo fuerte porque no le entiende. ¿Sabe que hay personas que no entienden este lenguaje? Ahora yo quiero que digamos una cosa, escúcheme. Se acabó el recreo, escuche. Dígale, vamos a tener el hábito de congregarnos. Dígaselo. Sí, Señor. Es lindo, hermano. Es precioso. Y mire, mi hermano, si la esposa no puede venir, venga usted. Si el esposo no puede venir, venga usted. Y cuando usted se encuentre con él, escúcheme, y el que venga va a recibir una porción especial de Dios que la va a compartir con el que no puede. ¿Vale? Entonces disfrute toda esta comunión. Venga que aquí hay buen churro. Aquí hay buen café. No, esa es una arandela. Sí, vamos a estar de pies y vamos a darle gracias al Señor por toda esta bendición de su palabra. Vuelvan y revisen lo escrito. Creo que están grabando. Mírelo otra vez y haga la tarea. Cierre sus ojos. Démosle gracias al Padre por habernos regalado la ofrenda de su Hijo en la cruz. Démosle gracias a Jesús por haber aceptado venir para morir.
no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Vino a nosotros y se hizo de nuestra condición. Cargó nuestro pecado sobre sí. El Padre le abandonó. Pero Él resucitó. Él vive. Y Él volverá por nosotros. Y en tanto que Él vuelva, nos dejó al Espíritu Santo. Y Él nos ayudará a vivir en este mundo tan lleno de maldad. Nos ayudará a vivir para la gloria de Dios. Padre, te doy gracias hoy por habernos ofrendado a Jesús, tu único Hijo. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Gracias. Me salvaste de la condenación eterna, de la muerte eterna, del mismo infierno, para traerme a tu luz admirable, a tu gloria, para traerme a la eternidad contigo, a la vida eterna. Espíritu Santo, gracias por tu presencia en nosotros. Entonces es posible caminar firmes, establecernos en el Señor, ser fortalecidos todos los días y ser perfeccionados día a día por tu palabra. Que nunca olvidemos que Jesús murió por nosotros. Que sea el motivo de nuestra predicación. Que podamos contarle a otros que tú moriste, llevando el pecado de todos. Moriste en lugar de todos, para darnos vida y vida eterna. Que este sea nuestro mensaje. No tanto el que podemos ser sanados físicamente o resueltos nuestros problemas, sino que necesitamos conocerte para amarte, para honrarte y tributarte la gloria, Jesús. Gracias. Gracias.